Trabajando con 0i aparecerán los problemas, las dudas. Hasta tanto, las clases deben continuar y les presento el corto, pero necesita un desarrollo muy detalloso, porque por las siguientes razones. Primero que hasta ahora hemos abarcado prácticamente dos leyes, que son la ley de Gauss del campo eléctrico, o su equivalente, la ley de Coulomb, es la misma cosa. Asimismo, también hemos abarcado la ley de Ampère o la ley de Biot, es como una moneda de 5 bolivianos. En una cara está 5 pesos, en la otra cara está el escudo nacional, pero valen lo mismo, miren de cualquier lado. ¿Ya? Es el carácter, es la misma esencia mostrada de dos maneras diferentes. ¿Ya? Por tanto, hasta ahora hemos hecho dos leyes, pero el electromagnetismo es tan estable que descansa sobre 4 leyes. Nos falta todavía 2 leyes y precisamente en este capítulo 9 vamos a ver las 2 leyes. En forma cuantitativa, hemos hecho la mitad del programa y con este capítulo cubrimos la otra mitad del programa. ¿Ya? Entonces, con este capítulo vamos a completar las 4 leyes del electromagnetismo. Pero, por el título mismo, la ley más importante del electromagnetismo obviamente es la ley de Faraday. Así que, no solamente el nombre del capítulo, no solamente el último capítulo para cerrar nuestro programa, sino es probablemente la ley que más se aplica, no solamente en la casa, en el taller, en la universidad, en las fábricas, sino que es prácticamente difícil de no tomar en cuenta la ley de Faraday en cualquier actividad humana. ¿Ya? Si usted está caminando por la calle, allí está presente Faraday. Si está en su casa, está Faraday. Si estamos en el aula, Faraday. En todas partes va a estar Faraday. Entonces, la importancia de esta ley, por ello vamos a intentar convencerles en qué consiste dicha ley. Y por supuesto, cerramos con algunas aplicaciones sencillas de la ley de Faraday. En la medida en que ustedes vayan profundizando, particularmente carreras de ingeniería, pero específicamente más carreras de electromecánica, esta materia y este capítulo es la base para que en base a eso vayan desarrollando las demás asignaturas del cuarto, quinto, sexto, etc. Faraday los va a perseguir afortunadamente toda su carrera y espero también con mucho, que sea buena compañía toda su carrera, ¿ya? Sobre todo en esas carreras que he mencionado, ¿ya? Bien, entonces el objetivo principal de este capítulo es eh, el explicar, ¿no es cierto?, en qué consiste el fenómeno de la inducción y en base a eso eh, tener presente eh, desde su origen hasta su aplicación la ley de Faraday. Entonces, bueno, pero es una ley, pero ¿en qué vamos a aplicar? En calcular la corriente inducida, ya sea como corriente, ya sea como fuerza electromotriz inducida. En eso consiste básicamente la aplicación de la ley de Faraday. Está presente la ley de Gauss, pero es más para complemento, em, para hacerlo más sostenible el electromagnetismo, tanto para campo eléctrico como para campo magnético. ¿Ya? En cambio, por su practicidad, la ley de Faraday es el que en este caso se lleva toda la importancia, todo el merecimiento del caso de este y demás capítulos que vengan. Nosotros, pero vamos a cerrar acá nuestro capítulo.
estaríamos acabando prácticamente la primera semana de febrero, o quizás el 10 de febrero, digamos, a más tardar. Y de ahí en adelante nos prepararemos para nuestro segundo examen y supongo que al 20 ya tendríamos la nota final. Y de allí en adelante nos dedicaríamos solamente a repasar, sobre todo con los estudiantes que no desearía, pero siempre hay, ojalá que sean muy pocos o ninguno mejor, aquellos estudiantes que van a repechaje, ¿no? Y finalmente, para fines de febrero, nosotros tendremos la planilla final. Vamos a publicar la planilla final para que ustedes una vez más revisen su nota antes de introducir al sistema CPD. ¿Ya? Eso se lo voy a pasar por WhatsApp. Bueno, jóvenes, ese es el propósito entonces de este capítulo final, cortito, pero de suma importancia. ¿Ya? Empezaremos con el flujo magnético. El flujo magnético, igual que todos los flujos, como el flujo de fluidos, ¿qué cantidad de fluido en litros circula por un ducto, por un canal, por una tubería, en cierto intervalo de tiempo? Entonces, 10 litros por segundo o 100 litros por segundo, eso quiere decir flujo de fluidos. Pero matemáticamente, ¿cómo representamos? Mediante la ecuación de continuidad, que es el área por la velocidad, representado a través de líneas de cociente, ¿no es cierto? Líneas de cociente y velocidad tangente en cualquier punto de esta línea de cociente. El área transversal por la velocidad, por tanto, es el flujo de fluidos y es una constante en cualquier punto. Y también el caudal, volumen que transita en delta t de tiempo, que es lo mismo. ¿Ya? Y hemos hecho también para campo eléctrico, flujo eléctrico, ¿no? G sub E, que era el número de líneas de campo eléctrico que atravesaban una superficie transversal. Acá también lo mismo, solamente que cambia de actor, ya no es el campo eléctrico, sino es el campo magnético. Es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie perpendicular o transversal. Como tenemos en este diagrama, miren, líneas de campo que están atravesando esta superficie transversal. Entonces, el flujo simplemente es el área por el campo magnético, similar al flujo de fluidos, ¿no es cierto? El área por la velocidad. La velocidad que representan las líneas de corriente, aquí a las líneas de campo magnético, el propio campo magnético. ¿Ya? Pero si la superficie, miren, como esta, ¿no? El flujo es el campo por la superficie, solamente eso. ¿Ya? Sus unidades son el Tesla por metro cuadrado. Tesla para el campo y metro cuadrado para la superficie. ¿Ya? Pero si la superficie estuviera inclinado respecto a las líneas de campo, se traza un vector perpendicular al área. Si esta es la superficie, se traza un vector unitario perpendicular al área. Y con el vector campo, como pueden apreciar, forma un cierto ángulo, θ generalmente. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de ese ángulo se proyecta su componente perpendicular transversal de esta área inclinada a las líneas de campo, como esta superficie. Y se demuestra que esa área no es más que el área total por el coseno de este ángulo, porque viene a ser esta la hipotenusa de la proyección perpendicular en este sentido. ¿Ya? De esa manera, el flujo magnético es el campo magnético por la superficie y por coseno del ángulo que forman, reitero, vector unitario normal al área por el campo. ¿Ya? Sigue siendo su unidad Tesla por metro cuadrado, ya que coseno no tiene ninguna unidad. Eso es lo que resumimos aquí, el flujo en forma general, el área de la superficie por el campo y por coseno de θ. Vectorialmente, perdón, como el campo es vector y vector unitario nos estamos valiendo para representar al área, vector unitario perpendicular al área,
Entonces, se puede verificar inmediatamente que aquí en realidad lo que tenemos es producto escalar para dejar claramente establecido que el flujo, por tanto, es escalar. Viene de un producto escalar, el campo por el vector unitario normal a la superficie. ¿Ya? Nosotros normalmente vamos a trabajar con esta forma para el flujo. ¿Ya? El tamaño de la superficie, el tamaño del campo por el coseno del ángulo que forman, el campo magnético, el vector unitario perpendicular a la superficie. ¿Ya? Y como dijimos, su unidad se llama Weber. Se simboliza con W mayúscula, B minúscula en el Sistema Internacional de Unidades. Y que generalmente nosotros representamos con SI. ¿Ya? Eso en cuanto al flujo magnético. Y obviamente es para campos uniformes, campos magnéticos uniformes. Miren, estos fleches todos tienen la misma dirección, el mismo tamaño. Nuestro problema ahora surge si el flujo es, perdón, si el campo es variable. Como lo que sale de un polo de un imán en todas las direcciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que se tiene que hacer en un punto, detectar cuánto vale el campo magnético. Supongamos, por ejemplo, este vector. Y nosotros queremos el flujo magnético para esta superficie. ¿Ya? En ese punto donde detectamos cuánto vale el campo, en todos los puntos tendrán diferentes valores del campo, ¿no? Aquí otro campo, por eso está variando de un punto a otro. A ese punto les rodeamos con una diferencial de superficie. Y también trazamos su vector perpendicular a esa superficie. Entonces, este es su vector unitario normal. Estos dos vectores forman igualmente un cierto ángulo. El flujo para esta diferencial de área, lo único que hay que cambiar es también diferencial, y lo único que hay que cambiar, en lugar de S mayúscula, que es la superficie total, solamente una diferencial de área que es de A. ¿Ya? Lo demás es lo mismo. ¿Sí? Luego, para calcular el flujo total, lo que hay que hacer es integrarla, no tomando en cuenta todos los valores que tiene en los diferentes puntos del campo magnético con las coordenadas de un sistema de coordenadas al que le hemos seguramente hecho referencia a nuestra superficie del campo y todo. ¿Ya? Entonces, así por integración doble se encuentra el flujo total. Em, Lo ideal sería inmediatamente calcular flujos para diferentes campos, pero no se preocupen porque todo el capítulo prácticamente nos vamos a pasar calculando el flujo magnético, así que no hay por qué preocuparse, ¿ya? O sea, tenemos tiempo de sobra para calcular el flujo magnético, ¿ya? Lo importante es que para campos uniformes, como en el anterior punto, el área por el campo, y si forma algún ángulo la superficie, coseno de entre el campo, el vector unitario normal a la superficie. ¿Sí? Bien, y obviamente cuando son perpendiculares este vector unitario con el campo, θ es 90 grados y no hay flujo. Coseno de 90 es 0. ¿Qué quiere decir? Que esta superficie se ha puesto en forma paralela a las líneas de campo. Y su vector unitario, por tanto, perpendicular, formando 90 grados. Es decir, no le cruza ninguna línea si es que esta superficie se pone paralela a las líneas de campo, ¿cierto? Y su valor máximo es cuando se pone en forma perpendicular. Allí θ es 0. Aquí el vector unitario normal tendrá que tener la misma dirección que el campo. Entonces coseno de 0 es 1, ¿no? ¿Sí? Bien, eso en cuanto al flujo. En cuanto a la ley de Gauss del magnetismo. Este es el segundo aporte de Gauss para el campo, primero para el campo eléctrico que hemos visto en el segundo capítulo, y ahora en este último capítulo, pero la ley de Gauss para el campo magnético. ¿Ya?
Entonces, en cantidad, el que más leyes ha aportado al electromagnetismo es Gauss. ¿Ya? 2 leyes. La característica de Gauss es que calcula flujos siempre para superficies cesadas. Y no puede ser también de otra manera. Aquí en el campo magnético, el flujo magnético calcula Gauss para superficies cesadas. Para entender esto, lo primero que recordamos es cómo es la configuración de las líneas de campo para un imán o electroimán. Y luego se dirigen hacia el polo sur, externamente. E internamente van del polo sur hacia el polo norte. Son líneas cesadas. ¿Sí? Ese carácter, por tanto, tienen las líneas del campo magnético para imanes o electroimanes. ¿Sí? Bien. Entonces, para un imán que tiene esas características, calculemos el flujo para superficies cesadas, llamadas también superficies gaussianas. Quizás comenzar con esa superficie cesada una cáscara esférica, aunque está en el plano, pero vean su corte. Cuenten cuántas líneas ingresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, digamos. Esta última penita, ¿no? 6 líneas de campo magnético ingresan, pero abandonan 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Si llamamos positivo a las líneas de campo que ingresan, al flujo de las líneas de campo que salen, habrá que llamarlo negativo. Por tanto, si la misma cantidad de líneas que ingresan abandonan, el flujo neto es nulo, cero. ¿Sí? Entra tanta cantidad como sale. ¿Ya? Y ustedes vean, para una cáscara cilíndrica, por ejemplo, lo mismo. Vean, para que ingresa esta línea, 2, 3, 4, 5 líneas ingresan, ¿cuántas abandonan? Exactamente las mismas. O para esa superficie tan irregular, vean cuántas líneas ingresan, la misma cantidad sale. O acá también. Puede estar completamente fuera como este, o puede estar un poco adentro, un poco fuera del imán, no importa. ¿Sí? Por esta razón, el flujo magnético para un imán siempre es igual a 0, pero siempre y cuando la superficie sea cesada. O al revés. El flujo magnético para una superficie cesada siempre es nulo. ¿Sí? Y como el flujo magnético está definido como el campo por coseno de θ por dA, la única diferencia que hay que añadir a la página anterior es de que la integral no es cualquiera. Es una integral cesada para una superficie cesada. ¿Ya? Y eso es igual a 0. A esto es a lo que se llama la ley de Gauss del campo magnético. ¿Ya? Sus interpretaciones. Hay varias. Una de ellas es de que si el flujo magnético siempre es igual a 0, entonces con esto estaríamos ratificando de que no es, que es imposible separar polos magnéticos. El otro es más radical. No existen monopolos magnéticos. Nosotros podríamos ser mucho más cautos. Por ejemplo, decir, es difícil separar polos magnéticos. ¿Sí? Difícil obtener el polo norte separado del polo sur. Al decir difícil no estamos diciendo que sea imposible. Es decir, hasta ahora no hemos logrado separar polos magnéticos, ¿no? Entonces, tan solo eso, quizás algún rato se pueda o alguna tecnología permita obtener la separación de polos magnéticos. ¿Ya? Y en cuanto a la no existencia de monopolos magnéticos, nosotros también en forma cauta podríamos decir
todavía no se ha descubierto monopolos magnéticos. En lugar de decir, no existen monopolos magnéticos. ¿Ya? Estos son probablemente los puntos culminantes en esta época en la investigación de los fundamentos del electromagnetismo. ¿Ya? La física cuántica, que data de los años 1940-50, en esa época Dirac, que es considerado como uno de los pilares de la física cuántica, hizo una tabla de todos los elementos básicos del electromagnetismo, de la naturaleza en realidad, entre ellos el electromagnetismo. Así como existe carga eléctrica positiva, negativa, él ordenó sistemáticamente, similar a la tabla periódica de los elementos, a las partículas que se llaman elementales o partículas o subpartículas, ¿no? Los clasificó. En eso descubrió que una casilla no se podía llenar con nada. Y estudiando qué propiedades podría tener aquella partícula o aquel elemento, para llenar esa casilla cumplía con todos los requisitos de un monopolo magnético, ya sea polo norte o polo sur. ¿Ya? Entonces él pronosticó que siendo para una regularidad continua de la naturaleza debería de existir monopolos magnéticos. Desde allí la ciencia ha partido, ha dado si quieren la señal de partida para la casa, ¿no?, del monopolo magnético. Hasta ahora no se ha logrado constatar, visualizar, no ha sido propicio encontrar las condiciones para detectar la existencia de monopolos magnéticos. Se ha ido a otros lugares, como nuestro Sol. Se ha dirigido también con telescopios poderosos hacia otros soles, otras galaxias. Y tampoco se ha tenido hasta ahora suerte de poder detectar allí monopolos magnéticos. Sin embargo, el toroide de CERN, que es la Comisión de Energía Nuclear Europea, ha instalado un toroide gigante, del tamaño del octavo anillo más o menos, o noveno anillo de nuestra ciudad, en Europa, por supuesto. Allí se trabaja con superconductores, es decir, superimanes. Allí prácticamente la materia en el interior existe en forma de plasmas y se han logrado mover con velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Ya se tienen resultados muy prometedores. En el campo del monopolo magnético, en cualquier momento se dice que será posible visualizar. ¿Ya? Ya es conocido la comprobación de las ondas de materia. Allí mismo se ha detectado la existencia de la materia oscura o de la energía oscura. Se han comprobado leyes como por ejemplo de la partícula de Higgs, etcétera. Es decir, ese laboratorio está permitiendo la otorgación de premios Nobel en los últimos años. Entonces, probablemente a Dirac por segunda vez se otorgue también el premio Nobel ya, aunque ya falleció, pero en memoria, ¿no? Pero todavía no sabemos cuándo será aquello. Tampoco tenemos una clara idea de cómo va a cambiar esta ley de Gauss, del magnetismo. ¿Va a ser un teorema o se va a reforzar esta ley? No sabemos, ¿no? Como tampoco sabemos qué propiedades exactamente va a tener ese monopolo magnético. ¿Ya? Entonces tiene ese carácter modificación o a modificación la ley de Gauss
Y en la medida en que la ciencia, como dijimos, nunca se detiene, siempre avanza, avanza, avanza. ¿Ya? Ese es el panorama actual de la ley de Gauss o el enfoque actual de la ley de Gauss, con sus cualidades que parece que hasta 1900 se consideraba inamovible, pero actualmente se considera que es la ley más, como digamos, a ver, la ley que tiene corta vida, ¿ya? Es decir, que va a sufrir modificación o por lo menos va a sufrir en algunas formas de visión, ¿ya? Se mejorará, nunca se negará esto, por supuesto, pero será sujeto a revisión, ¿ya? Eso en cuanto a esta segunda ley de Gauss, ahora del campo magnético. Con estos jóvenes, esta tarde cerramos para que la semana siguiente al fenómeno de la inducción electromagnética y por supuesto a la ley de Faraday. De acuerdo, ingeniero. Sí. ¿Qué les pareció Gauss? Realmente es grande. Deben apasionarles el sombrero de Gauss, que es muy, muy original, ¿no es cierto? No solamente para aplicar en teoría de errores ni en estadísticas, sino también hay muchos jóvenes que utilizan el sombrero hecho de fieltro, que tienen la forma de sombrero de Gauss, de lana, quiero decir, de lana prensada, ¿no? Para protegerse, esencialmente dicen de la radiación ultravioleta. Sería, en lugar de las gorritas que usamos en Santa Cruz, quién sabe, sombreros de ese tipo, podrían darnos mejor sombra, pero principalmente protegernos de la radiación solar. Entonces, a veces de los bolivandinos, que ayer creo que cumplieron un aniversario, donde usan mucho sombrero, ¿no? Entonces, probablemente sin saber lo que es la radiación solar ni el sombrero, de mejor manera de la radiación solar, particularmente de la radiación ultravioleta. Pero en viajes como en el departamento de La Paz, Oruro, Potosí, donde hay más terreno que población humana o animal, ¿no? Entonces no hay siquiera algo donde encontrar una sombra, ¿no? Entonces el sombrero será esa es la mejor protección que uno puede tener en ese momento, ¿ya? Así que si van a ir a visitar el Salar de Uyuni, no se olviden de llevar no la cosita que usamos en Santa Cruz, sino mejor un sombrero de Gauss, de lana, de fieltro de oro, ¿ya? Jóvenes, entonces con eso cerramos esta tarde. Con el compromiso de retomar el día lunes con la ley de Faraday. Hasta luego, hijo. Hasta luego, ingeniero. Cuídense, hasta luego. Gracias, De acuerdo, ingeniero. Hasta luego, Que tenga una ingeniero. buena tarde. Cuídense mucho. Igualmente, no se olviden.